tema es mente renovada, vida transformada. ¿Puede decirlo conmigo, por favor? Mente renovada, vida transformada. Y para eso vamos a buscar en Romanos capítulo 12, versículo número 2. Un versículo muy famoso. Mente renovada, vida transformada. Mente renovada, vida transformada. ¿Cuántos quieren tener una vida transformada? Muy bien. En Romanos capítulo 12, versículo 2, si no ha traído Biblia, no se preocupe, la vamos a proyectar en pantalla. Dice la Escritura en Romanos 12, 2. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Cuántos quieren caminar haciendo la voluntad de Dios? No se puede hacer la voluntad de Dios si no te dejas transformar renovando tu mente. Ayúdeme a orar. Papito, te damos gracias por estar en esta hora en un lugar donde podemos escuchar tu palabra y ser edificados. Señor, renunciamos a ser niños espirituales, queremos ser maduros porque tú vienes por una iglesia madura, Señor. No una iglesia que oye la palabra y hace lo que le da la gana, sino una iglesia que oye la palabra y te obedece, te respeta, te honra, Señor, y decide seguir tus caminos. Señor de gloria, no estamos perdiendo el tiempo. Estamos creciendo y alimentando lo más importante, nuestro espíritu y nuestra alma. Señor, pedimos que tomes control. En el nombre poderoso de Jesús, reprendemos y echamos fuera todo estorbo en las mentes, en el ambiente, Señor. Atamos al hombre fuerte y, Señor, todo estorbo, Señor, o distracción, Señor, sea llevada cautiva a la obediencia a Cristo. En el nombre de Jesús, porque queremos, Señor, crecer y ser como tú, Jesús, porque a eso hemos sido llamados en esta tierra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Diga conmigo, amoldarse al mundo. ¿Ha visto usted o ha tenido compañeritos en el colegio, o si usted se acuerda en la universidad, de que iban según el más popular? Eran fácilmente influenciables. De repente era tu amiga, pero de repente la otra se volvió más popular y se fue con la otra persona. O tal vez en tu lugar de trabajo. Muchos de nosotros estamos sujetos a ambientes donde fácilmente somos influenciados. Pero en sí el mundo es un lugar donde nosotros podemos fácilmente amoldarnos. ¿Qué significa amoldarse? Significa adoptar el molde que ya está establecido en el mundo. ¿Qué molde tiene el mundo? Cuando la Biblia dice no se amolden al mundo actual, debemos entender que es nuestro Padre Celestial recomendándonos algo que nos va a beneficiar para toda la vida. Cuando un papá, recuerdo mi mamá y mi papá, mi mamá me decía, no se desvele, no mire mucha tele. Aquí hay mamás, ¿verdad? O me decía, no se junte con esa chusma. Bueno, no, eso no me lo decía. Su mamá era Florinda, la niña Flor. No, pero hay cosas que los papás nos dicen, no esto, no aquello. ¿Y cuántos se han dado cuenta que tenían razón muchas veces en las cosas que no? Pues Dios es un Padre bueno, que también nos dice las cosas que debemos evitar. Y una de las cosas que debemos evitar para realmente conocer la voluntad de Dios. ¿Y cuántos saben que el que conoce la voluntad de Dios ya la hizo? Porque
cuando tú caminas en la voluntad de Dios, lo que tú pidas, lo vas a recibir. No lo digo yo, la Biblia dice que si alguien pide conforme a la voluntad de Dios, tenga garantizado que recibirá lo que pide. Entonces la voluntad de Dios es algo que tú puedes conocer, pero antes de conocer la voluntad de Dios, porque yo por lo menos no quisiera perder el tiempo orando, pidiendo algo que no está en la voluntad de Dios, porque la Biblia me dice que es waste of time, estoy perdiendo mi tiempo, porque Dios no va a hacer nunca nada en contra de su voluntad. Tú puedes estar, Señor, yo quiero ese cachetón, Señor, tú sabes que me gusta mucho, Señor, pero ahí anda otra chica merodeándole, Señor. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? Porque yo no sé, tú no vas a perder el tiempo con ese cachetón. Si el Señor tal vez tiene, sabes, una de las cosas que tú puedes filtrar a la luz de la palabra es que algo que está en la voluntad de Dios no te va a robar la paz, porque Dios es un Dios que quiere que caminemos en su paz. Si alguien te roba la paz, entiende una vez por todas cuál es la voluntad de Dios. Pero amados hermanos, la Biblia dice que no debemos amoldarnos al mundo actual, y no es una sugerencia, sino es una orden. No debemos amoldarnos al mundo actual. ¿Qué significa amoldarse al mundo actual? El mundo actual, la Biblia dice que no debemos imitar, en otras versiones dice imitar las conductas ni las actitudes de este mundo. Pero si el Señor nos advierte del mundo, es porque el mundo tiene algo que va en contra de lo establecido por Dios y de la voluntad de Dios. Y la palabra más adelante lo describe. El mundo es el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Diga conmigo, deseo de los ojos, deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Hemos hablado en otras oportunidades cómo mucha gente viven afligidos porque por la vanagloria de la vida se endeudaron y hoy están viendo cómo pagan cosas que nunca consultaron a Dios, pero por la vanagloria de la vida, por querer aparentar, se metieron en deudas. ¿Ha conocido usted gente así? ¿Será que a la par suya habrá alguien así? Pero amado hermano, hemos estado hablando mucho acerca del poder que Dios dejó en el ser humano a través de los pensamientos. No puede cambiar una vida si no cambia su manera de pensar. Hemos estado hablando cosas trascendentales porque entendemos, nuestra serie se llama Soul Fit, porque entendemos según 3 de Juan, versículo 1-2, que la Biblia dice que Dios desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. No puede haber una prosperidad de una vida a la manera de Dios, porque hay una aparente prosperidad que no es prosperidad según Dios, pero la prosperidad según Dios es una prosperidad que comienza con un alma próspera. Cuando hablamos de alma, estamos hablando de algo que no es físico, es una parte interna del ser humano, porque el ser humano tiene 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Pero el alma es donde está tu voluntad, donde está tu mente, donde están tus pensamientos, tus emociones y donde están tus decisiones. Entonces, la persona que no tiene un alma próspera va a ser afectada en su vida en todas las áreas, en la salud, en la prosperidad, en la provisión. Y pueden tener, pero no disfrutarlo. Pueden llegar a ser muy ricos, pero otro va a tener esa riqueza. O pueden inclusive tener todo lo material y no estar satisfechos. Porque la verdadera prosperidad comienza con tener una relación correcta con el Creador, con nuestro Señor. No puede haber prosperidad plena si nosotros no tenemos una relación correcta con Cristo. Entonces hemos estado hablando que la prosperidad de mente significa prosperidad de vida. Y hemos estado hablando sobre entrenar la mente,
sobre no hay nada más poderoso que una mente cambiada, sobre la paz de Dios o el shalom de Yahvé en medio de la tormenta, sobre el poder de minimizar, cancelar o maximizar. Y hemos entendido que la condición de mi alma determina la calidad de mi vida. ¿Puede leerlo conmigo? La condición de mi alma determina la calidad de mi vida. Pero si somos sinceros, muchas veces caras vemos, almas no sabemos. Delante de la gente nos muestran lo mejor cada uno, pero en realidad la ciencia describe la creación perfecta de Dios y la neurociencia nos enseña que si el ser humano no renueva su mente, no puede haber una verdadera transformación a la imagen de Cristo. ¿Cuántos saben que tenemos un modelo perfecto y es nuestro Señor Jesucristo? El punto es que Dios nos llama a ser transformados. La palabra transformación viene del griego metamorfosis o metamorfeo. Dígale al que tiene al lado, metamorfeo. Y es bien interesante porque esa misma palabra se ocupa para cuando hablamos de una transformación como el efecto de las mariposas. Quiero mostrarle un video en este momento que lo hizo nuestro hermano Nelson Santamaría. Primero dejan unos huevitos, después la larva o el gusano. Muchos están en ese estado. Ya le voy a explicar por qué. La crisálida. Esto es una metamorfosis que usted conoce muy bien. El hermano Nelson, esposo de Ingrid. Estas son imágenes usadas con permiso de la familia Santamaría. Él es un experto en estos insectos. Algunos están así. Pero después viene esta última fase de transformación o de metamorfosis, que es extraordinaria. Como un gusano sale de lo que lo tenía esclavizado hasta volverse una preciosa creación de Dios llamada una mariposa. Gracias al doctor Alejandro Santamaría. Amado hermano, la Biblia dice: porque yo soy el Señor tu Dios que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. No temas, gusano Jacob. Pequeño Israel, afirma el Señor, porque yo mismo te ayudaré. El Santo de Israel es tu Redentor. Y esto es bien interesante porque cualquiera, si yo le digo gusano a alguien, usted se puede sentir ofendido. Pero para el Señor no estaba hablando de una ofensa, sino que cuando le decía gusano, estaba hablándole de un estado en que se encontraba Israel. Usted sabe que el Señor, todo lo que usted vio ahorita en pantalla es simplemente gloria de Dios, porque la creación entera proclama la gloria del Señor. Por eso cuando hablamos de neurociencia no estamos exaltando la ciencia, sino estamos exaltando al Dios que creó el universo y la ciencia. Por eso los que estudiaron en el discipulado se dieron cuenta de la cosmología de Dios y cómo eso nos habla de la existencia de Dios. Pero en realidad, cuando el Señor le decía, no temas, gusano Jacob, le estaba diciendo, no temas tú que estás en un estado
estado nada más ahorita, pero no es tu final estado. ¿Cuál era ese estado? Él estaba en un estado en que estaba esclavizado todavía. ¿Qué era lo que lo tenía esclavizado? Bueno, él le dice: yo sostengo tu mano derecha y yo soy quien te dice no temas, no temas, gusano Jacob. En otras palabras, le dice gusano porque aún no podía extender sus alas, porque le faltaba madurar, porque en él todavía el temor gobernaba. Y la Biblia dice que en realidad nosotros no debemos ser gobernados por el temor, sino debemos ser gobernados por el amor de Dios, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Y amado hermano, en la vida te vas a encontrar con las dos zonas: la zona del amor o la zona del temor. Tú decides a qué zona te vas, pero muchos de nosotros vivimos en la zona del temor. Tenemos temor a la muerte, tenemos temor al futuro, tenemos temor a la economía, tenemos temor a que me deje, tenemos temor a que no me ame, temor de que tal vez no soy hijo, temor de diferentes tipos de temores, y el temor gobierna. Y eso es algo que en la mente está comprobado, amado hermano. La neurociencia ha comprobado que cuando una persona vive en la zona de temor, se generan internamente pensamientos negativos que en la física cuántica se miran como que si fueran las neuronas arbolitos, pero que tienen una coloración diferente a los pensamientos buenos o correctos o positivos. Cuando una persona tiene un pensamiento correcto, dicen los neurocientíficos y la física cuántica que al ampliar esas neuronas que se van formando cada vez que nosotros pensamos, se forma una neurona y se forma una ramificación. Entonces, esos arbolitos de las personas, de los pensamientos correctos, tienen una coloración diferente. Como cuando tú, si te has lastimado una parte de tu cuerpo, cuando yo me corté este dedo fue completamente separado, la punta del dedo quedó colgando porque me la corté con la polea del alternador. Y entonces el médico me dio una muestra cómo puede quedar el dedo queda como negrito. Entonces esas ramificaciones neuronales se ven con una coloración oscura, pero las conexiones de buenos pensamientos, esas ramificaciones o arbolitos, si usted quiere, se miran de una coloración rosadita como de vida. Al igual como me quedó el dedo por el milagro que el Señor hizo en mi dedito. Ahí después se lo enseño para que vea que no es cuento. Pero amado hermano, la neurociencia finalmente se dio cuenta que la palabra se estaba cumpliendo una vez más. Cuando la Biblia dice renueva tu mente, significa que en lo físico también hay un cambio real. Físicamente tu cerebro cambia. Y probablemente muchos se encuentran en una zona de gusano todavía, porque no están caminando en la libertad del amor, pero Dios quiere llevarte a una renovación de la mente en la cual pueda llegar a esa transformación que refleja el caminar en la voluntad de Dios. Si a ti no te gustan las mariposas, I'm sorry, pero una mariposa es algo extraordinario que Dios ocupó como una analogía para mostrarle al pueblo de Israel que todavía estaba en un proceso y que no estaba en la libertad con que Dios quería que tuviera, y por eso le dijo gusano. Diga conmigo, gusano. ¿Qué quieres tú ser? ¿Gusano y vivir limitado o tener la libertad de una mariposa? La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente hechos libres. Y para eso vino Cristo al mundo, para deshacer las obras de las tinieblas que nos llevan al temor y que caminemos en el amor de Dios. Ahora, debemos entender cómo Dios diseñó la mente.
¿Alguien ha oído hablar de el fenómeno del placebo? Resulta ser que hicieron un experimento donde a la gente le dieron una pastilla para cierto malestar que tenía, dolor de cabeza, y le dieron la pastilla correcta. Pero de repente, en lugar de darle la pastilla correcta, le dieron un dulce disfrazado de la misma pastilla. En otras palabras, no tenía el contenido de la pastilla, pero se veía como que era la pastilla. Y la gente no sabía. Y la gente se la tomó. ¿Y sabe qué pasó? El efecto fue exactamente el mismo como que si se hubiera tomado la pastilla. ¿Qué pasó? Los científicos comprobaron que la estimulación de la droga era una cosa, pero el poder de la mente era realmente tan fuerte que el cuerpo en sí, aún a nivel neuronal, se paraba para mandar las señales correctas de dolor, y que manda la pastilla correcta. Entonces la gente se dio cuenta que muchos, al tomar la pastilla, en realidad lo que están activando es algo que Dios puso en cada ser humano, que se llama fe. Dios puso en cada ser humano el poder de hacer que las cosas sucedan con tan solo creer. Cuando Jesús hacía milagros, Él pudo haber dicho: mi poder te ha sanado. Pero en lugar de decir eso, Él le decía: tu fe te ha sanado. Porque Dios ya puso en nosotros, que le cuento, cuando nos creó, tomó cierta imagen. ¿Cuál imagen tomó? De Él mismo. Dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, dijo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, conforme a nuestra semejanza. Entonces, en nosotros hay poder delegado por Dios para hacer que las cosas sucedan, y ese se llama el poder de creer. La gente le pone fe a una pastilla, y eso no significa que descartes el poder químico que pueda tener algo para influenciar en el cuerpo, pero tan poderoso también es el poder de la mente. Cuando hablamos de la neurociencia, lo único que estamos hablando es describiendo algo de Dios. ¿Alguien dice amén? No estamos exaltando la ciencia, estamos exaltando al Dios que hizo la ciencia. Por si hay alguien ahí, por ejemplo, algún legalistón ahí escondido. Entonces, comprobaron que los receptores de dolor internamente, a nivel neuronal, se mandó un mensaje de que esto era igual a la pastilla, y en realidad causaba el fenómeno de alivio, pero simplemente fue el poder de la fe en la persona. Y amado hermano, la epigenética, que es el hecho de que tus pensamientos y tus elecciones afectan tu cerebro y tu cuerpo físico, tu salud mental y tu desarrollo espiritual, es exactamente lo que la Biblia habla cuando hablamos de renovar nuestra mente. Dios nos ha dado armas poderosas en Él para destrucción de fortalezas, pero debemos entender que la clave está en escoger. Tú tienes elecciones buenas y elecciones malas. La palabra del Señor dice: he aquí pongo delante de ti la vida o la muerte. Escoge la vida para que vivas. Pero mucha gente escoge cosas que lo llevan a muerte, a temor, a vivir del lado que Dios no quiere que vivan.
Los científicos también examinaron unos gemelos. Resulta ser que había unos gemelos que tuvieron un padre alcohólico, y era un padre alcohólico que les hizo una vida muy miserable en la casa. La mamá sufrió. Eso casi no pasa en El Salvador, pero pasó en cierto país. Entonces, resulta ser, mire qué interesante, antiguamente se pensaba que el cerebro no cambiaba, y evidentemente también ha habido estudios que comprueban que uno le hereda a sus hijos patrones de pensamiento y comportamiento. El papá bravo, los hijos bravos. El papá chismoso, los hijos. De esos no hay acá, gracias a Dios. El papá, así como en lo natural, sacó los ojos del papá, tiene el carácter de la mamá. Decía, mi mamá se parece igualito a su papá, pero con mi carácter, decía. Porque, bueno, ahí le cuento otro día mejor, para que no. Pero el punto es que estos gemelos tuvieron un papá alcohólico, y uno de los gemelos dijo, claro, y tenía evidencia genética para decir, mi papá fue borracho, lastimosamente yo soy borracho, pero porque tuve un papá que fue así. Entonces se justificaba porque el papá había sido borracho. Pero el otro gemelo, con el mismo contenido genético, dijo, él jamás tomó. Y él dijo, ¿por qué usted no toma? Porque tuve un papá borracho y mi mamá sufrió mucho. Entonces yo dije, nunca voy a ser como mi papá fue. Mismo contenido genético, misma predisposición genética, porque hay inclusive un cromosoma que se ha asociado al alcoholismo. Entonces tú puedes tener una predisposición genética hacia cierta condición de pecado, pero eso no significa que eso te va a convertir a ti en alguien igual a lo que fueron tus ancestros. La Biblia dice que Dios castiga la maldad de los padres hasta los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Entiéndase, de los que no le aman, pero a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, porque cuando tú te ubicas en el lado correcto, en el lado del amor, una persona decide si continuar un patrón o generar uno nuevo. Entonces los científicos han encontrado que esos árboles malos, malas maneras de pensar, se pueden sustituir por árboles correctos nuevos, es decir, pensamientos nuevos que pueden dictar el resto de tu vida. Entonces, nadie puede hoy en día justificarse y obviamente delante de Dios y decir, mi mente, yo tenía esta herencia y por eso soy así, así que no es culpa mía, es culpa de mis abuelos, de mi papá. Delante de Dios no vas a poder justificarte de esa manera, porque Dios te ha dado la capacidad de elegir y también te ha dado el poder para creer de que sí se puede cambiar con el poder de Dios gobernando tu vida, porque mayor es el que está en nosotros que el que está con ellos en el mundo. Alguien dice, mayor es el que está en mí. Gracias, mi hermano. Mayor es el que está en mí. Entonces, ¿cómo salgo del molde del mundo y soy transformado? Bueno, la misma palabra lo dice. Transformados mediante la renovación. Diga conmigo, renovación. La palabra renovación en el griego es anakainosis. Anakainosis, así es. Anakainosis.
Y sabe que esta palabra anacaínosis es bien interesante. Alguien dirá, a mí no me interesa el griego, no me interesa el hebreo. Está bien, no se lo aprenda pues, pero mira el significado. Anacaínosis es renovación, hacer nuevo, invertir algo por lo nuevo. Invertir algo por lo nuevo. Tal vez tú dijiste, no, pues yo soy fruto de una fornicación, entonces no tiene nada de malo de que yo tenga relaciones sexuales fuera del matrimonio, porque yo nací de una fornicación y yo no soy un error. Mire, patrón incorrecto de pensamiento, patrón erróneo, una manera equivocada de pensar. Pero cuando vas a la palabra y el Espíritu nos enseñan a invertir ese pensamiento incorrecto por lo nuevo. La única vez que aparece en la Biblia anacaínosis es precisamente en el versículo que leímos, transformados mediante la renovación de su mente, pero fuera de la única vez que aparece es en Tito capítulo 3 y versículo 5. Y esto es bien interesante porque cuando el apóstol Pablo vuelve a tocar el tema de anacaínosis o renovación, nos da secretos acerca de cómo renovar nuestra mente. Y mire qué tremendo, dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, diga conmigo, nuevo nacimiento. ¿Qué es la regeneración? Nuevo nacimiento. Y por la, ¿qué dice? Anacaínosis en el Espíritu Santo. Entonces, el apóstol Pablo le explica a Tito en el capítulo 3 secreto acerca de cómo renovar la mente. Y esa renovación no puede existir sin la intervención del Espíritu Santo. Tiene que estar claro de que para tener una mente renovada y vivir del lado del amor y no del lado del temor, tienes que darle apertura al Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu Santo fue dejado no solamente como la tercera persona de la Trinidad, sino realmente es nuestro amigo más poderoso que tenemos para caminar de la manera que Dios agrada. Puede decir conmigo, Espíritu Santo. Entonces, amado hermano, para renovar la mente debemos ir en serio con el Espíritu Santo. Por eso, déjeme dejarle este secreto y lo voy a poner en pantalla. Usted y yo debemos permitir que el Espíritu Santo controle nuestra mente. ¿Qué significa controlar? No significa que Él me obligue, sino yo permitir al Espíritu Santo controlar mi mente es como darle el control. Eso es algo muy poderoso para los casados. Si tú quieres casarte algún día, tienes que aprender a ceder el control a tu esposa y decirle, pon lo que tú quieras. Es algo poderoso. Pon lo que tú quieras. Ahí ve tú. Y ahí están dándole vuelta al Netflix y al final no ven nada porque tanto que ver que dicen, ya me aburrí, vamos a dormir. Pero diga conmigo, ceder el control. El ceder el control, amado hermano, al Espíritu Santo. Si tú no te acuerdas todo lo que hemos hablado de la neurociencia, pero te acuerdas de esto, ya la hiciste. Ceder el control al Espíritu Santo. ¿Será eso bíblico? La Biblia dice en Romanos 8, 5 al 6, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte,
Pero permitir que el Espíritu Santo las controle la mente lleva a la vida y a la paz. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué estás permitiendo que te controle? Tu naturaleza pecaminosa se va a ver por los frutos. Cuando tú dejas que la naturaleza pecaminosa controle tu mente, tú vas a seguir en el pecado sexual, tú vas a seguir en la pornografía, tú vas a seguir con malas palabras, tú vas a seguir con el temor, tú vas a seguir con las dudas, tú vas a seguir hablando cosas que no edifican, tú vas a seguir chismeando, chambreando, tú vas a seguir creyendo las mentiras del diablo. Pero cuando tú dejas que el Espíritu Santo verdaderamente controle tu mente, entonces verdaderamente comienzas a vivir. Porque la verdadera vida va amarrada de la mano del Espíritu Santo que nos lleva a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Amado hermano, permitir. ¿Por qué permitir? Porque Dios no te va a obligar a nada. El amor debe ser voluntario. Y si en algo podemos resumir toda esta serie, al final, si alguien me pregunta, el secreto está en que tú cedas tu voluntad también mentalmente. Porque al final yo te puedo sugerir, te puedo compartir, te puedo predicar, pero si tú decides quedarte del lado del temor, porque va a pasar. Alguien puede decir, bonito se oye, pero es porque usted no está en mis zapatos. Se me arrimó la casa, el techo, no tengo con qué pagar, ¿cómo lo voy a arreglar? Y usted, bien galán ahí en la casa, ¿verdad? Porque no es usted. Y mi familia así, y mi papá enfermo, pero que no es usted. Del lado del temor. ¿Qué está dominándolo a él? La naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? ¿Cuáles son los frutos de la carne? Dice la Biblia. ¿Fruto de la carne? Ajá, gritería, maledicencia, ira, contienda, enojo gobernando. Pero cuando estás del lado del Espíritu, como Dios es amor, y el amor echa fuera el temor. Amado, constantemente estamos siendo jalados por el mundo, por eso no tenemos que amoldarnos al mundo. ¿Cómo amoldarnos al mundo? Déjeme darle una experiencia que tuve de pequeño. Estaba en tercer grado, estábamos jugando fútbol, éramos buenos para jugar fútbol. Yo era defensa, estaba emocionado porque una vez estábamos jugando muy bien y de repente yo jugaba back central y de repente me salí a tomar agua y le dije a uno que me cubriera y no me cubrió y metieron gol. Y yo me entré enojado y entonces sacamos el balón al centro, tocan el balón y me voy yo con el balón. 1, 2, 3, tiro. Cuando voy a sentir 10 muchachos se me avientan encima. Era mi primer gol en toda mi vida. Yo era defensa, yo no se suponía que yo metiera gol, pero metí un gol de que me dio cólera que nos hayan metido gol. Y cuando voy viendo 1-1, y después otro amigo metió un gol y ganamos. Pero en la final resulta ser que perdimos. Y perdimos. Y yo dije, bueno, no pasa nada. Pero uno de nuestros mejores jugadores, italiano, porque es de padres italianos, pero que viven aquí en El Salvador, que es dueños de la pizzería Capri. Por si usted ha ido alguna vez a esa pizzería, los dueños de la pizzería Capri. Entonces ese jugador era compañero mío, Pietro Masucci se llama. Por si me está viendo, saludos. Anicharico, algo así se llama. Entonces resulta ser que de repente él se pone a llorar porque habíamos perdido. Y se imagina la mente de un niño de tercer grado. Y yo dije, el mejor jugador está llorando. Creo que reaccioné mal. Y entonces empecé a buscar lágrimas y empezó. Y mi mamá andaba ahí porque eran intramuros. Entonces, de repente me ve mi mamá y me dice, ¿por qué está llorando?
No, primero así tranquila. ¿Qué pasó? ¿Por qué estás llorando? Es que perdimos. Por eso no se llora, me dijo. Deje de estar llorando por eso. Eso no es una cosa por la cual y de repente mis lágrimas empezaron a correr de vuelta. Todas las lágrimas. Y nunca más. Y sabe, marcó mi vida porque me di cuenta que a veces uno valora cosas, les pone demasiado peso. Tal vez la psicóloga me puede decir, hizo mal su mamá, la hubiera dejado llorar, pero bueno, ahí le ayuda a mi mamá después. Pero amado hermano, patrones mentales que uno se amolda. Yo me estaba moldando a mi amigo. Se amolda uno al mundo. Mis amigos dicen malas palabras, yo voy a decir malas palabras, porque así voy a ser cool, voy a ser popular. Mis amigos hablan de mujeres, intercambian pornografía, entonces yo tengo que hacerlo para que me vea macho, me vea... Patrones del diablo erróneos, engaños, que te mantienen en una zona incorrecta y que dañan a la larga. Pero permitir que el Espíritu Santo controle tu mente te lleva a la vida y a la paz. Ya se dio cuenta que cuando el Espíritu Santo vino, dice la Biblia, que se posaron sobre cada uno de ellos. Eso es lo que la Biblia dice, sobre. Y eso no es casualidad. Estaba sobre, como que diciendo, mi lugar es gobernar la mente de los hijos de Dios. Sobre, estaba sobre. Pudo haber estado a la par, en medio, al lado, abajo, pero no, sobre ellos. ¿Por qué? Estaba profetizando, diciendo, mi lugar es, si me dan chance, entro a esa mente para gobernar, para controlar la mente. ¿Por qué es necesario el Espíritu Santo para renovar nuestra mente? ¿Cuántos saben que estamos en lucha? La Biblia dice, el apóstol Pablo escribía, estando en una fortaleza, enclaustrado, decía en 2 Corintios 10, 3, 4, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Diga conmigo, fortaleza. ¿Qué es lo que me afecta hoy en día? Fortalezas del razonamiento. Tú tienes fortalezas en tu mente que te afectan. Fortalezas de razonamiento y que según tú están bien, pero no están bien. El enemigo se encarga de formar fortalezas en nosotros. ¿Cómo hace fortalezas? Lo hablábamos la primera vez. El Señor es el Dios que trae a nuestra vida la verdad, pero Satanás es padre de toda mentira. Entonces, Satanás va poniendo fortalezas, una mentira a la vez en tu mente. Pero la palabra nos manda a entender que estamos en una lucha. Y en esta lucha tenemos que derribar, diga conmigo, derribar fortalezas del razonamiento humano. Esas fortalezas no se pueden derribar con tus fuerzas, solo se pueden derribar con el poder del Espíritu Santo. Por eso una de las primeras cosas que uno recibe, dice la Biblia, con el Espíritu Santo, y recibiréis dínamos, eso es dinamita. El mismo origen griego tenemos la palabra dinamita, dinamus, que es poder, recibiréis dínamos. Por eso podemos ponerle dinamita del Espíritu a estas fortalezas para hacer lo que la palabra nos manda, que es derribar. Diga conmigo, derribar. Usted ya ha identificado probablemente algunas de esas fortalezas que tiene en su mente. Yo no puedo, yo no sé hablar en público, yo toda la vida nací enfermo y seré enfermo. Nací pobre y seré pobre. Nunca tendré éxito. ¿Podrá creer usted que hay gente que cree eso? Estuvieron expuestos a bullying. Voy a decirlo en otro verbo. Fueron bulillados desde chiquitos tal vez y creyeron mentiras del diablo.
Dios no hace losers, Dios hace vencedores. Y Dios no se equivoca cuando te creó fortalezas mentales. Entonces el Espíritu Santo es el único que nos da poder, el poder verdadero para ser testigos. ¿Qué significa ser testigos? Significa verdaderamente reflejar a Cristo en toda la tierra. Alguien diga, bendito Espíritu Santo. Bendito Espíritu Santo. No es con espada ni con ejército, porque hay quienes creen que de todos modos la ciencia puede hacerlo. Con fuerzas humanas se puede, pero en la práctica solo se puede con el poder del Espíritu Santo. Pero lo único que sí no puede hacer el Espíritu Santo por ti es choose, elegir, escoger, entregar tu voluntad. Dios ahí no se mete. Dios nos dio libre albedrío y tú escoges. A diario estamos escogiendo. Hay más de 30,000 pensamientos en nuestra mente todos los días y estamos escogiendo entre lo bueno y lo malo. Recuerda que puede haber gente que Dios use o que Dios use, pero la gente que Satanás usa, generalmente lo que te van a decir son mentiras que quieren abonar para destruirte, matar. Pero déjame ir terminando enfatizando lo que el apóstol Pablo enfatizó. Él dijo que para renovar debe ser en el Espíritu Santo. Anacaínosis, en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da poder, sí, pero también el Espíritu Santo es lo mejor que podemos tener contra las mentiras, las fortalezas que tenemos que derribar, porque la Biblia dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiaría a toda verdad. Tal vez tú dices, no, es que en mi familia nunca nadie ha triunfado. En mi familia nunca nadie ha tenido casa propia, entonces yo no podría. Y no es que tener casa propia sea lo máximo, pero si tú crees, para el que cree todo es posible. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, pero también, y debes entender esto, el Espíritu Santo es una persona a la cual tú puedes hablarle, a la cual tú puedes relacionarte, y Él quiere que te relaciones, pero también Él es nuestro ayudador. Juan 14:26 dice que el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. ¿Sabía usted que hubo otro consolador, otro ayudador, que era Jesucristo mismo? Pero mientras Él estaba en la tierra no podía venir el Espíritu Santo. Cuando Él se fue, vino el Espíritu Santo, que nos convenía que viniera de esa manera, porque Él está en todos los creyentes activamente si lo dejamos. Pero Él es nuestro ayudador. ¿Y cómo ayuda el Espíritu Santo a nuestra mente para poder ser transformados, para poder renovarla, para poder aikenosis? ¿Cómo lo ayuda? Bueno, amado hermano, yo no sé si usted se acuerda cuando el Señor iba hacia la casa de Jairo. Su hija se enfermó. Yo no sé, levanten la mano los que son papás de una hija, pero los que somos papás de una hija, imagínate tu hija enferma. Por unos segundos lleva a tu mente esa pequeña enferma. Yo lo pensé por un momento. Esa princesa enferma tenía 12 años y estaba enferma, muy enferma. Jairo se fue a buscar solución, porque los buenos padres buscan solución para sus hijos. Y él tomó la mejor decisión, buscar al maestro. Y fue al maestro y le dijo, mi hija está enferma. ¿Cuántos saben que Jesús es ayudador también? Pero cuando el Espíritu Santo vino, es como que le dio la estafeta a Jesús. Jesús le dio la estafeta y el Espíritu Santo ahora la tiene. Ahora, aunque no está Jesús, tenemos al Espíritu Santo, que es Dios, y está tan real como la persona que tienes a tu lado. Tú puedes hablarle como le puedes hablar a la persona que está a tu lado.
Y el Espíritu Santo es tan especial, tan tierno, tan maravilloso y nuestro ayudador. Dice la Biblia que cuando Jesús le dijeron, ve, mi hija está enferma, y él le dijo, vamos, la sanaré. Y en el camino le interrumpió la mujer del flujo de sangre, ¿se acuerda? ¿Se imagina cómo estaba Jairo? Ay, mamita, no me interrumpas al maestro, mi hija se está muriendo allá. Pero no dijo eso, fue paciente. Ahí estaba. Y la mujer le tocó el manto al Señor, y él dijo, ¿quién me tocó? Y usted sabe la historia, y fue sanada. Porque en su mente dijo, si tan solo tocare el borde. Activó lo que Dios había puesto en ella, que es el poder de hacer que las cosas sucedan con tan solo creer. Eso se llama fe. Todo ser humano tiene fe, pero muchos tienen fe para lo negativo. Aplican, yo tengo la certeza de que si quitan gente de mi trabajo, a mí me van a quitar. Hay gente que tal vez no lo dice así, pero así pareciera. Se mueven en una fe tremenda para lo negativo. Son grandes hombres de fe, pero para lo negativo. Ay, si rifan una golpiza, ahí sí me la gano. Está activando fe, está creyendo, está poniendo fe en algo. Todos los presidentes son iguales, todos los hombres son engañadores, por gusto, ya van a ver. ¿Cree que eso es lo que Dios esperaría de un cristiano? ¿No sería más bien, y aunque no con eso le estoy diciendo que confíe en el hombre, porque maldito el que confía en el hombre, estamos confiando en Dios, pero no le sería más conveniente orar y creer porque Dios pueda hacer una excepción? Ya no oí muchos amenes. Ay, que cuando uno se mete en el área política, yo soy rojo, toda la vida seré rojo. Yo soy verde, yo soy blanco, azul y rojo. Yo soy de Cristo. Pero amado hermano, iba Jairo, la mujer lo interrumpe, recibe el milagro. Alguien me tocó, usted sabe la historia, y tal vez Jairo estaba con su reloj así, y de repente vámonos, hasta lo agarró así, vámonos Dios, véngase, ya le pedí un Uber, véngase, señor. Y se fue, y se lo llevó, y entonces se sentó en el Uber. Pero amado hermano, resulta ser que antes de subirse al Uber, llega gente de la casa de Jairo y le dicen, ya no molestes al maestro, tu hija ha muerto. ¿Se imagina esa noticia? Tu hija ha muerto. ¿Te imaginas esa noticia en un papá de una hija? Creo que el corazón del papá paró por un momento. Y el Señor lo vio y le dijo, no temas, cree solamente. Amado hermano, es exactamente lo que el Espíritu Santo sigue haciendo hoy en día. Cuando viene el temor, cuando viene la duda, Él está ahí para decirte, no temas, cree. Por eso la Biblia dice que Él es ayudador. Él vendrá y nos ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. El Espíritu Santo nos recuerda las promesas verdaderas, lo que es real. Nosotros hacemos que las mentiras se cumplan por vivir en el lado del temor. Y con esto termino. Job, dice la Biblia que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, pero tenía un problema en su mente, no la había renovado.
¿Y qué le pasó? Él dijo, lo que yo temía fue lo que me pasó. O sea que en su mente estaba gobernando la negatividad, las cosas. ¿Qué está gobernando en tu mente hoy? ¿Está gobernando el Espíritu Santo, los pensamientos del Espíritu? ¿O está gobernando el temor? Cierra tus ojos por unos segunditos.